Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Viejo Chamorro, el podcast de la afición del Martos Club Deportivo. Antes de iniciar, quiero informaros de un pequeño cambio que vamos a realizar. A partir de la semana que viene, los nuevos episodios se publicarán los jueves en lugar de los miércoles. Como la idea es comentar la jornada anterior y hacer una pequeña previa con el invitado de la siguiente jornada, el cambio de día no afecta a la estructura. En cambio, a nosotros sí que nos da un pequeño margen para poder hacer la entrevista, preparar esta primera parte y hacer el montaje de todo, margen que en muchas ocasiones vamos a necesitar. Como queremos que el día de emisión sea siempre el mismo, nos hemos dado cuenta de que es más funcional de cara a la preparación publicarlo los jueves. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, el día de publicación del programa pasa a los jueves, dejando de publicarse los miércoles. Y por fin arrancó de nuevo el fútbol en el grupo 9 de la tercera red, y no ha empezado nada mal para nuestros intereses, ya que el Martos se trajo un puntazo de Granada. Pero antes de analizar nuestro partido, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se produjo en la jornada en todo el grupo noveno. Y es que el Huétor Vega ganó por 2-0 al Melilla B. El Alaurino perdió en casa 1-2 frente al Marbellí, que ya acabó la temporada pasada genial y la arranca pues como la acabó. El Palo perdió 0-2 contra Arenas de Armilla. Empate a 1 entre el Torre del Mar y el Churriana. También un punto muy meritorio de los granadinos frente a un equipo que aspira a estar en la parte noble. Nuestros vecinos de Mancha Real ganaron por 1-2 en su visita a San Pedro. En el derbi jiennense, el Porcuna ganó por 3-0 al Torre Perojil. Idéntico resultado en el Torodonjimeno contra el Mija. Nuestros vecinos de Torodonjimeno arrancaron de una manera espléndida la temporada, ganando por 3-0 al Mija. Además, ellos serán nuestros rivales en la segunda jornada, con ese apasionante derbi que tenemos este domingo. Y por último, el Motril ganó por 1-0 al Huétor Tájar, tomándose su particular venganza por la eliminación en Copa tan reciente. Y ahora, centrándonos ya en nuestro partido, qué lástima ese gol en el descuento que nos privó de conseguir los 3 puntos en lo que habría sido un inicio soñado. Fue doloroso para todos, pero con el paso de los días este punto se empieza a saborear de otra manera. El rival, el Recreativo Granada, que viene de descender de segunda, filial de todo un equipo de fútbol profesional, que aspira a estar en la parte alta. Como dijo el míster Antonio Bueno en la entrevista anterior, con varios jugadores en dinámica de fútbol profesional, con el primer equipo del Granada, y que empezó a entrenar con casi un mes de antelación con respecto al resto de equipos. Para mí, por todos estos motivos, es un punto muy meritorio. A pesar del mal sabor de boca que te deja ese final, creo que todos habríamos firmado este empate antes de que empezara a rodar el balón. Nuestro gol fue obra de Mosquera, que confirma sus buenas sensaciones en la pretemporada, marcando su primer gol oficial como jugador del Martos. Nos adelantamos en el minuto 39 de partido, empatando el Recreativo Granada en el descuento de la segunda parte, siendo el gol obra de Álvaro Justo. El primer 11 de Antonio Bueno estuvo compuesto por Cristian en portería, el cual además ha sido elegido MVP del partido por parte de la afición, ya que realizó varias paradas meritorias, que fueron las que nos permitieron puntuar, de hecho, con una defensa compuesta por Alcázar, Salvi, Pepelu y Fran Moreno. En el centro del campo jugaron Pablo Ortiz, Mario y Sarmiento, y en ataque Pipo, Jones y como punta de lanza Mosquera. Pero ¿quién mejor para analizar el partido que nuestro entrenador Antonio Bueno? Bueno, pues en la primera parte creo que el partido empezamos los primeros 15-20 minutos ellos físicamente muy bien, donde nos ha costado mucho encontrar esos espacios en la salida de balón. A partir del minuto 20-25 creo que ya nos encontramos un poquito más en campo contrario, siendo capaces de dominar algunas fases del juego, donde llega ese primer gol tras una buena presión de Mosquera. Creo que los últimos 15 minutos de esa primera parte son nuestros mejores minutos, ellos se echan un poquito más atrás, somos capaces de meterlos con balón en su campo, y la segunda parte pues como se esperaba, al final hacen bastantes cambios, un equipo que físicamente está muy bien, nosotros veníamos con bastantes jugadores lesionados, hemos tenido que acabar jugando con 2 juveniles de 16 años los últimos 10 minutos, y la segunda parte ellos se van hacia adelante,
tienen alguna ocasión clara, pero creo que hemos podido sentenciar en algunas transiciones, sobre todo una de Tornel, otra de Siso al final, que creo que podíamos haber sentenciado el partido con ese 0-2. Te vas con una sensación agridulce porque te vas con un empate, pero sabiendo que vamos a ser un sitio donde pocos equipos puedan sacar puntos. Contento con el trabajo de todos y creo que este es el camino a seguir. Pues como acaban de escuchar, se valora positivamente este punto. Los inicios no son fáciles y nosotros no tuvimos precisamente fortuna empezando la temporada en una plaza tan complicada. Como dice el míster, este es el camino a seguir. Ahora escuchamos un análisis del entrenador del equipo rival, Luis Bueno. Siempre es mejor sumar algo que no sumar nada. Creo que el equipo ha comenzado el partido muy bien, con protagonismo, sabiendo tener el balón, sabiendo dónde hacerle daño al Marto, y una acción que la gente dice que es aislada, pero yo creo que forma más parte del juego, donde hay un juego directo, bota el balón, duda entre la línea defensiva y no hacen el gol, y creo que eso es una plantilla tan joven, repleta de juveniles del año pasado, División de Honor, más juveniles de este año, más gente que viene de nueva, pues no ha pesado y no hemos hecho el partido que queríamos. Aún así el equipo no ha jugado mal ni mucho menos, pero no la imagen que hemos mostrado durante muchas partes de la pretemporada. Sin duda esto es una consecuencia de la juventud, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para formarlos y recoger este punto e intentar hacerlo bueno las semanas posteriores, ¿no? Por lo que se pudo leer en redes, el sentir general de la afición es que este punto es muy positivo y se da por bueno en este inicio de liga. Luego hablaremos, no obstante, con nuestro invitado sobre el partido y nos dará su valoración y el sentir general del vestuario. Pero esto no para, y es que en la segunda jornada tenemos un partidazo contra el Torredonjimeno, en el que será el primer derbi jiennense de la temporada para el Marto. El partido se disputará en el Polideportivo. Sin embargo, esperemos que haya una gran entrada y la afición baje a animar en este importante partido para el equipo en su estreno liguero como local. ¿Y quién mejor que nuestros compañeros de la prórroga? Un programa similar a este que se hace en Torredonjimeno para analizar a nuestro rival, la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Aquí Javi Hermoso, Javi Resu, para los que más me podáis conocer en cualquier aspecto y ámbito de todos los que me muevo en la vida. Hoy aquí dedicando un ratito a uno de ellos, como es el fútbol modesto, el fútbol de tercera federación, en el grupo 9, en el cual pues hago mis colaboraciones, ¿no? Como presentador responsable del espacio que hacemos hago yo con mi compañero Marcos Párraga, llamado La Prórroga, lo hacemos en Twitter todos los domingos a partir de las 10 de la noche, dedicado, como digo, al fútbol de la tercera federación en el grupo 9 y con más hincapié en la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno por el mero hecho de que somos tosillanos. ¿Por qué estoy hoy aquí? En primer lugar, agradecer al equipo técnico del Viejo Chamorro la invitación para entrometernos aquí un poco a modo de presentación, ¿no? Para empezar a valorar lo que va a ocurrir el próximo domingo, 14 de septiembre, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Polideportivo Municipal de Marto, ¿no? Ese derbi del aceite que vuelve una temporada más, en el que va a enfrentar al Marto Club Deportivo y a la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno. Como casuística especial, ¿no? Pues como ya sabemos, el Marto está jugando los partidos en el Polideportivo Municipal, a espera de que finalicen la hora del Viejo Chamorro, del Estadio Ciudad de Marto. Y bueno, el Torredonjimeno, aquí valorando un poco el tema de lo que se va a encontrar el Torredonjimeno. El Torredonjimeno viene con la moral por las nubes, dada la imperiosa victoria, y para mí, ante todo pronóstico, tan abultada que tuvo el pasado domingo lugar en el Matías Prat por 3-0 al Club Polideportivo Mijas Las Lagunas. Y digo ante todo pronóstico porque desde aquí declaro y afirmo que el Mijas Las Lagunas es firme candidato a jugar playoff esta temporada. Y el Torredonjimeno, pues bueno, con un nuevo proyecto prácticamente dirigido por Alfonso Soto, como primera temporada desde el principio, ocupando el banquillo del Torredonjimeno, como con Diego Martínez ocupando por primera vez en la historia la imagen de la dirección técnica del club. Hemos tenido aproximadamente unos 15-16 fichajes nuevos, de una plantilla en la que solo 6 jugadores se mantienen respecto a la temporada pasada. Y bueno, una caja de sorpresas las pretemporadas que hemos tenido aquí, porque bueno, hemos enfrentado a rivales de inferior categoría prácticamente, Alcalá Enjoy, Iliturgi, Baeza, Montilla,
y un triangular que disputamos con el Real Jaén y con el Almería B. Un Almería B que, por cierto, que también estuvo hace un tiempo en el Polideportivo Ciudad de Marto y que un servidor tuvo el placer de contemplar en directo. Bueno, pues una pretemporada que dejaba, pues no dejaba, no es que dejara dudas, pero sí es cierto que no despertaba la ilusión que tienes que despertar, llámase por los rivales, llámase por el juego, pero bueno, como digo, el domingo pasado tuvimos la primera piedra seria del camino, uno de 34, como decimos aquí, la primera piedra de 34 que nos quedan. Que pasar y bueno, pues se pasó con nota, la verdad es que es un resultado engañoso, porque bueno, quizás si lo vemos desde los ojos de los aficionados del Mija, podemos decir que demasiado castigo, porque no lo hicieron tan mal. El caso es que el Torredonjimeno se acercó 3, 4, 5 veces y la efectividad fue prácticamente del 100%. Aprovechamos eso, los 3 puntos se quedaron en Torredonjimeno, se disparó la ilusión, se dispararon las ganas de que llegara el próximo domingo, en este caso para visitar al Marto y de volver a ver al Torredonjimeno en acción. Pues muchas gracias, Javi, por tu análisis. Y ya saben, así es como llega nuestro rival, el Torredonjimeno, a este primer derbi de la temporada. No obstante, después hablaremos también con nuestro invitado sobre este importante partido. Pero antes de dar paso a la entrevista, quiero comunicaros dos cosas. La primera de ellas es que precisamente el domingo estaremos con nuestros compañeros de la prórroga en el postpartido. Será en un espacio en Twitter este programa especial con motivo del derbi del aceite y comentaremos todo lo relativo al partido, por lo que os invito a que os unáis a el programa y nos acompañéis en el postpartido del derbi. Y por último, también quería pediros disculpas porque a pesar de que seguimos aprendiendo y mejorando, ya sabéis que somos un programa amateur, no somos profesionales y seguimos intentando mejorar la calidad del audio. A pesar de que ya hemos comprado unos micrófonos, la acústica no es la mejor todavía. No damos con la tecla en cuanto al sitio de grabación de la entrevista. Así que disculpen las molestias de la acústica de la entrevista, pero creo que vale la pena porque David lo hizo increíble. Así que vamos con la entrevista. El invitado de hoy lleva jugando al fútbol toda su vida. Con 31 años y de hace ya unos cuantos, es un defensa reconocido y con amplia experiencia en la categoría. Acaba de comenzar su cuarta temporada consecutiva en el Marto, el club de su ciudad, cuyos colores ya había defendido hasta en 6 temporadas más a lo largo de su carrera. Primer capitán y único marteño en la plantilla de este año. Damos la bienvenida a David Horno, al viejo chamorro. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, contento de estar aquí y esperemos que hagamos disfrutar a la gente que nos escucha. Claro que sí. Lo primero que vamos a hacer es comentar un poco el partido de esta primera jornada. Escenario muy complicado. Un rival que a priori va a estar en la zona alta. Y arrancamos puntuando fuera de casa. ¿Qué sensaciones te deja la pretemporada y este partido, David? ¿Qué puedes contarnos? ¿Cuál es la sensación en el vestuario? Bueno, pues la pretemporada ha sido bastante satisfactoria. Es verdad que hemos jugado bastante bien. Aparte de que la plantilla es casi totalmente nueva, el cuerpo técnico también, y es difícil enganchar a todos los jugadores a un modelo de juego como el que quiere el míster este año, pero la verdad que bastante contento con la pretemporada. Y respecto al partido de ayer, pues te vas con un sabor agridulce por llevar tantos minutos por delante en el marcador y que te metan faltando 2 minutos, pero contento por puntuar porque al final es un campo difícil, un rival que va a estar en la tabla alta y hacerlo bueno en casa esta semana. Después de tantos comienzos, David, porque ya llevas muchos años jugando al fútbol amateur, a nivel de motivación y de ganas, ¿cómo afrontas esta temporada? Pues con la misma ilusión que cuando empecé con 16 años a debutar en tercera y con muchas más ganas, cuidándome un poco más. Eso siempre
Pero bien, la verdad que con mucha motivación y siendo marteño no me falta ilusión ninguna. Y además como capitán, ¿qué supone para ti ser el primer capitán del equipo de tu pueblo? ¿Sientes más responsabilidad? Sí, la verdad que es una motivación, aparte de mucha ilusión que se le pone, y sí, es una responsabilidad porque todos los jugadores te miran con lupa, eres como la cabeza visible del grupo, y bueno, intento ser lo más amable posible, lo más generoso posible con la gente que viene de fuera sobre todo, para que se sientan como en casa y podamos disfrutar de ellos con su juego y su manera de ser. Me imagino que esa es una de las funciones principales del capitán, ¿no? Mantener la unión del vestuario, la recepción de los chavales más jóvenes, ¿no? Sí, ¿Hay otras cosas que haga un capitán en el día a día? intentar que los chavales que vienen de fuera pues que se sientan como en casa, como he dicho, ayudarles lo máximo posible en el tema de que se adapten lo antes posible tanto a la ciudad como al equipo, como a la afición, porque al final la afición siempre que nos ven por ahí pues te paran, intento darle consejos, y así. Vale. Pues mira, David, el objetivo de esta entrevista no es otro que acercarte un poco a la afición, que te puedan conocer, no solo futbolísticamente, sino también un poco a nivel personal, que se puedan poner también en vuestra situación, tanto en las situaciones buenas como en las situaciones más complicadas que son a lo largo de la temporada. También vamos a hacer una pequeña previa sobre el próximo partido, aprovechando que además tú ya has jugado también en el Torredón Jimeno. Así que para empezar, vamos a ir repasando a través de las próximas preguntas tu trayectoria como futbolista, desde tus comienzos hasta la actualidad. El inicio de tu carrera es súper prometedor, perdón. Recién llegado a Martos y con solo 16 años ya disputas tus primeros minutos en la antigua tercera división. Plantilla en la que, por cierto, coincide por primera vez con tu actual entrenador, Antonio Bueno. ¿En qué contexto se da este debut tan prematuro, David? Pues fue inesperado. Me vine del cadete autonómico del Jaén y en su momento hablé con Vicente, que era el entrenador de los juveniles, y desde un principio él estaba entrenando con el equipo de tercera, de segundo entrenador, y me vio unas cualidades entrenando que habló con Higinio Vilche y directamente me subieron con 16 años y a entrenar y eso. Y una vez que ya me vieron, pues tanto al entrenador como al segundo, como a todo el cuerpo técnico de ese año, pues les gusté bastante y apostaron por mí y súper encantado con ellos. Sin embargo, David, al año siguiente, digamos que te vuelves a ajustar a tu categoría, por edad. Juegas un año en el juvenil del Martos y al siguiente te vas al juvenil de División de Honor del Granada. Cuéntanos un poco esta experiencia en Granada. ¿Qué se siente estar en una cantera de un equipo profesional, una cantera de élite con recursos? Sí, pues la verdad que fue un salto de calidad impresionante. El año de ese de antes jugué en el Seneca, de División de Honor también, y justo ese año que hice una buena temporada me llamaron del Granada. Es verdad que no me lo esperaba, porque al final llegar a esa cantera es bastante complicado, pero una vez que estás allí ves las dimensiones de esa gente, del club de primera división que estaba en ese año y con tantos recursos, pues al final te tomas el fútbol mucho más en serio, mucho más profesional, están mucho más encima tuyo, ya te van mirando con lupa todo y la verdad que fue una bonita experiencia. Pero no ha sido tu única experiencia, digamos, con el fútbol de élite, porque también queríamos hablar contigo algo que se dice y que realmente pasó. Y quién mejor que tú para contárnoslo, y es que David Hornos llegó a jugar con la camiseta del Real Madrid. ¿Cómo sucedió esto? ¿Y cuándo? ¿Cómo viviste esa experiencia? Pues eso fue una anécdota muy, muy graciosa porque al final era el partido de presentación del Martos, el año de mi segundo año de juvenil, y estábamos en el partido de presentación, tal que yo estaba entrenando con ellos, pero ese partido el míster no me quiso poner y yo estaba sentado en la grada. Se lesiona el lateral derecho de ese momento y me llaman corriendo al teléfono que vaya, que tengo que jugar ese partido. Juego la segunda parte y termino de ducharme y todo eso y ya me llama mi padre que estaba allí en la grada, que me quería conocer un hombre, que era el ojeador del Real Madrid. Claro, yo esto me lo tomo como... Madre mía, parece de broma. Sí, yo además con mi padre te lo puedo contar
que era muy gracioso, porque yo decía, papá, digo, no voy a acercarme a ese hombre que no sé quién es, a ver si me está haciendo la típica broma de... Y cuando ya me enseña el carnet el hombre, de Antonio Galán se llamaba, o se llama, y me enseñó el carnet de jugador del Real Madrid, que estaba en serio, que no era una broma, que la semana siguiente tenía que bajar a Córdoba a hacer un partido con el Séneca y que iba a bajar el jefe de los ojeadores del Real Madrid a verme jugar. Bajé a ese partido y le gusté también. Y 2 semanas después pues me citan en Valdebeba. Me compraron un billete de AVE desde Córdoba a Madrid y ya me recogieron allí, me instalaron en un hotel. Bueno, fui a Valdebeba una semana. Eso para mí fue lo máximo. Además tú eres del Real Madrid. No, soy del Atlético, pero bueno, es verdad que al final ahí ya no miras colores, no miras, al final tú intentas vivir del fútbol, intentas tener una trayectoria lo máximo posible, lo más arriba posible, y al final pues son anécdotas y son historias que cuentas y que la gente pues le hace ilusión por lo menos saberlas. Y yo me quedo con eso, con esa vivencia que te hacen crecer como futbolista al final. Pues me imagino que en estos encuentros que has tenido con el fútbol de élite, al menos en las categorías inferiores, en Granada, en el Madrid, habrás coincidido con futbolistas que al final habrán llegado a convertirse en profesionales. Pero esto tampoco te debe extrañar demasiado, porque en el fútbol amateur a veces también coincides con futbolistas que se acaban convirtiendo en futbolistas profesionales, como el caso de Antonio Caballero. Tú coincidiste con él desde pequeño, de hecho, ¿no? Desde Alevín. No, desde Benjamín. Y a mí siempre me ha dado curiosidad. Cuando entrenáis con este tipo de futbolistas, ¿eso ya se nota que va a despuntar y que va a convertirse en futbolista profesional? ¿O es una cuestión que también influye mucho la suerte y estar en el lugar indicado? Influye también la suerte. Y en el momento, como te he contado, cuando me pasó a mí lo de Real Madrid. Pero es verdad que desde bien pequeño ya se va palpando, se va viendo la gente que tiene más desparpajo, que se le notan movimientos que no todos los niños tienen, esa ganas, esa coordinación. Son muchos aspectos que al final, a lo largo de tantos años, ya una vez que ya vas metido en el fútbol muchísimos años, pues se va notando desde 10, 12 años, ya se va viendo cualidades que luego ves que llegan hasta al máximo nivel. ¿Y tú lo notaste, por ejemplo, en Antonio? ¿Tú viste que...? Sí, yo con Antonio, ya te digo, yo llevaba desde los 6 años con él y cada vez que íbamos subiendo de categoría de alevines y infantiles, notábamos que algo teníamos. También Pablo Ortiz, que es compañero mío este año, Juan Cámara, que ha sido futbolista profesional con el Barcelona, con el Barcelona, en Champions y todo. O sea que hemos tenido una buena generación y hemos visto que muchos de los compañeros pues, han llegado a ese nivel y da gusto vivir eso. Pues volviendo a tu carrera, David, nos quedamos por esas vivencias que has tenido en distintas canteras, pero después de tu paso por Granada vuelves al Marto, ya en tercera, y estás jugando prácticamente todo, pero a mitad de temporada sale al Torredonjimeno, que en aquel momento estaba en Andaluza. ¿Qué pasó? Pues no fue discusión, pero fue un mal entendimiento que tuve con el entrenador y decidí salir porque no me sentía valorado, no me daba los minutos que yo creía que tenía que tener y me salió la oportunidad de marchar en diciembre y fue la mejor opción y lo mejor que pude hacer en ese momento para seguir creciendo como jugador. Porque en años posteriores estuviste jugando tanto en Torredonjimeno como en Porcuna. En estos años terminaste de asentarte ya en la categoría, cuando luego volviste también al propio Marto y te convertiste poco a poco en un jugador imprescindible en todos esos equipos por los que pasaste. ¿Cómo recuerdas esos años de asentamiento en tercera? Pues, a ver, no fueron fáciles porque al final vienes de una cantera como la del Granada, piensas que ya vas a seguir subiendo para arriba y te da un golpe de realidad que estás en el Marto en tercera y tampoco juegas. Das un paso atrás, te baja a otra categoría más y es como llegaré, no llegaré, viviré de esto, disfrutaré muchos años de esto porque al final son cosas que te pasan con 19, 20 años y te replanteas muchas cosas. Es verdad que dejas de vivir cosas fuera de salir con los amigos, de comer muchas veces fuera, que al final eso todo también nos gusta, pero yo me lo tomé en serio y al final pues bajarme de tercera a división de honor con esos equipos, tanto con Torredonjimeno como Porcuna, pues me hicieron que ahora lleve disfrutando muchísimos años de la tercera división y muy contento por pasar por ese equipo.
Has pasado por el Marto en diferentes etapas de su historia reciente. ¿Cómo ves la evolución actual del club a nivel institucional? Del ámbito deportivo te preguntaré más tarde, pero ¿ves una evolución considerable en este último proyecto que estamos disfrutando ahora? Sí, la verdad que sí, se ve una cierta no, se ve una motivación tanto desde el presidente hasta el último del Marto, hasta la última persona que haya en el Marto Club Deportivo, y institucionalmente se ve un salto de calidad. Ya se está viendo que se están haciendo obras en el campo, tema económico nunca había problemas desde que yo he llegado a esta última etapa, los directivos se desviven por el Marto, por el Marto, y eso está haciendo que el crecimiento de estos últimos años, tanto de abonados como de jugadores que quieren venir al Marto, que eso antes era más difícil ahora muchísimos de los jugadores que yo me encuentro por tercera se dejan caer por aquí, y eso se nota que al final se están haciendo bastante bien las cosas. Una parte de este crecimiento institucional lo hemos notado en el crecimiento de las redes sociales. Tú eres un jugador que normalmente es activo en redes sociales. En este sentido, la afición del Marto también es muy activa. Tú cuando te vas a la publicación de otros clubes de la provincia ves que prácticamente no tienen interacciones, que esas aficiones pues son más a lo mejor de ir al campo, pero que luego, una vez que termina el partido, se termina. ¿Se notan estos mensajes a nivel de vestuario o tú los notas personalmente, tanto los buenos como los malos? A ver, es mentira si te digo que no se leen, porque al final todos tenemos redes sociales, muchísimos de los jugadores que son jóvenes ahora pues están bastante unidos a esas redes y se leen. Es verdad que a unos le afecta, a otros no. Yo intento como marteño y como tantos años que llevo aquí, intentar que no le afecte a esa gente, porque al final dependemos también del rendimiento de cada jugador, pero es verdad que la afición del Marto es activa tanto en redes como visitando campos fuera, y en casa ya ni te digo, así que contento por ese lado, porque al final tener una afición así pues es chulo, porque al final De la vida, al club también. eso incentiva al jugador a presionar, a ser mejor, pero intentamos que los mensajes, sobre todo negativos, que no lo intenten afectar, porque eso al final es malo para nosotros. Ahora vamos a hablar de tu experiencia futbolística más alejada de Marto. Haces las maletas y viajas a Cantabria para pasar una temporada en el Naval Reinosa. Allí juega absolutamente todos los minutos y llega a marcar 5 goles. Pero, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo acabas tan lejos? Bueno, pues me llamaron el año de antes también, pero no, veía eso muy lejos. Veía Cantabria, aparte de que está lejos, pero lo veía como una cosa inaccesible, que no me esperaba ese cambio. Pero el año siguiente ya tema personal, trabajo y eso, me saturé un poco y me salió otra vez la opción y me llamaron por Naucés. Estaba ese año de antes, estaba ya allí y dio mi nombre, vieron mi trayectoria en ese momento y le hacía falta un central con experiencia, y viniendo de jugar en Torón Jimeno esos 2 años antes, playoff, pues decidí jugármela también. Ellos apostaron bastante por mí, me dieron muchísima facilidad desde el primer momento y ahí están los resultados. Jugué no sé cuántos minutos, 5 goles, que yo creo que es lo máximo que he hecho en mi carrera en un año. Son números de media punta o de extremo, ¿no? Sí, bueno. Luego la mala suerte que al final de temporada, antes de meternos en playoff allí en Cantabria, pues tuve una lesión larga y bueno, no acabó de la mejor manera, pero muy contento de haber hecho ese cambio y de conocer también un poco más de aquella parte que está bastante bien. ¿Tú dirías que este fue tu mejor momento de forma como futbolista o tu mejor temporada, o crees que ha habido alguna temporada que ha rendido más y mejor? Fueron de las mejores, sí, junto con las 2 con Chumilla en Torón Jimeno, creo que han sido las 3 temporadas que sí, creo que he rozado el mejor momento de mi carrera. Así que me quedo con esas 3 ahora mismo y espero que este año pues sea otra buena. Pues precisamente después de este año y después de estos años tan positivos en tu carrera y en tu nivel, te llama el Marto, que estaba haciendo un proyecto para Andaluza con la nueva presidencia de David Siles. Si no recuerdo mal, no sé si me saltó alguna temporada antes de eso. No. Y decides bajarte de tercera, probablemente, como me estás diciendo, los mejores años de tu carrera,
a un proyecto de andaluza que finalmente acabó siendo de división de honor, pero cuando a ti te anunciaron, el Marto iba a jugar en primera andaluza. ¿Cómo tomas esta decisión? Bueno, pues fueron momentos difíciles, como te he dicho. Yo venía de una lesión larga, me salieron bastantes equipos de proyectos de tercera con aspiración a ascender a segunda red, pero temas personales de casa también con mis padres ya eran temas más personales y no quería irme tan lejos porque al final salieron equipos, pero no eran de la zona de Jaén, que yo esperaba que salieran, pero bueno, una vez que ya entró David Siles a la presidencia, viendo que pasaban los días y yo no firmaba, y yo siempre estoy en contacto con él por amistad, pues ya me empezó a decir que siempre tenía un hueco en el Marto, que apoyara lo que estaba haciendo él, que iba a hacer proyectos a largo plazo para seguir ascendiendo al Marto. Y cuando ya llegó el momento, pues tiré para adelante y le dije a David que sí, que iba a estar con él, y desde entonces pues aquí seguimos luchando para llevar al Marto donde se merece, que mínimo es tercera, así que aquí estamos luchando. Pues precisamente la temporada siguiente llega el ansiado ascenso a tercera. Sin embargo, a lo largo de tu carrera siempre has disputado muchos minutos, has acumulado muchísimas titularidades, pero hay un año que desentona entre todo esto, y es precisamente el año del ascenso. ¿Qué motivos crees que imposibilitaron que disputaran más minutos durante esta temporada o que tuvieran un papel más relevante en este éxito colectivo? ¿Fue difícil a nivel personal? Sí. El tema de la situación personal, tanto personal como futbolísticamente, va relacionado todo. Y ese año pues ya empiezo a preparar la boda, yo me iba a casa ese año. Llego a la primera jornada con COVID, o sea, no puedo disputar ese partido. A la siguiente semana fue mi despedida. Bueno, llego a la quinta jornada sin haber disputado 0 minutos. Ya una vez que me caso, me voy de luna de miel, sigo sin disputar minutos, y cuando vuelvo al siguiente partido tengo la suerte de jugar, pero la desgracia de que me hago una rotura en el cuádriceps que me impide estar otra vez los torneos de juego otro mes y medio, 2 meses. Y así que llego a diciembre habiendo jugado, creo que fueron 100 minutos, 150 minutos. Cuando yo siempre en diciembre he solido jugar no sé cuántos, pero bueno, bastantes partidos. Y ya pues a raíz de ahí ya llega enero, ya el equipo va como un avión, todos tienen muchísimo ritmo, yo intento llegar, pero no. Yo sabía que esa temporada para mí, hablando con Fernando Campos, que me llevo muy bien con él y siempre ha sido muy sincero conmigo y yo con él, pues veía que no llegaba y decía, digo, mister, pues dame 20, dame 15, lo que tú veas en el campo que yo te haga falta, pues me lo das, si no me tienes que dar minutos. Y pues viendo que el equipo iba a estar arriba, pues yo intentaba aportar lo que podía, tanto veteranía como ayudar a los compañeros que estaban jugando en mi posición, que eran más jóvenes que yo, como otro jugador más, pero sin disputar minutos. Cosas normales que nos pasan a todos, nos casamos, trabajamos, nos hacemos daño, en este caso lesiones, nos ponemos malos con el COVID, pero muchas veces perdemos de vista también nos pasan a vosotros los futbolistas, que solo estamos acostumbrados a veros ahí guerreando en el terreno de juego. Me imagino que en esta vida del futbolista amateur es muy importante el apoyo de tu pareja, como has dicho, te casaste justo en esa temporada. ¿Cómo consigues compatibilizar el tema de disputar partidos los fines de semana, entrenamientos por las tardes después de trabajar? Imagino que el apoyo de tu pareja tiene que ser fundamental para poder llevar este ritmo de vida. Sí, la verdad que ella tiene el cielo ganado conmigo, porque al final son muchísimas horas las que pasamos fuera de casa, tanto de viajes como de entrenamientos, como si te tienes que ir al fisio 1 hora antes o te quedas después. Al final son horas que la estás quitando a tu pareja y a tu familia y a tus seres queridos. Pero ella pues siempre me ha apoyado. Además, fíjate que nos fuimos a Cantabria juntos también, que eso no todas las personas ni dan ese paso, y gracias a Dios pues he dado con una que me quiere y la verdad que estoy muy agradecido por eso. También los jugadores de esta categoría soléis tener un trabajo, aparte de luego dedicaros también por las tardes y los fines de semana al fútbol.
Muchas veces me imagino que llegaréis al entrenamiento después de trabajar 8 o 10 horas o las que hagan falta. ¿Esto afecta mucho físicamente? Sí, suele afectar bastante porque al final son 8 horas de trabajo que te pegas de pie. Por lo menos yo ahora mismo en el trabajo que estoy, pues son 8 horas de estar de pie e intentas cuidarte lo máximo posible, una alimentación buena, dormir las horas necesarias, pero al final, al cabo del día, después de que te levantas a las 5 de la mañana, cuando lleguen las 8 de la tarde, que es cuando entrenas, el cuerpo lo nota. No es lo mismo estar físicamente descansando o estudiando, que es lo que la mayoría están haciendo ahora, que estar después de 8 horas trabajando, pues meterte en un entrenamiento de alta intensidad. Pues nos ha hablado, David, de que había momentos, había temporadas en las que no has tenido un papel tan relevante en el campo, ya bien sea por motivos personales o por lesiones, pero actualmente nos has contado también que tienes una labor como capitán de conseguir esa unión del grupo y de fomentar un clima favorable. ¿Consideras que el clima en el vestuario es más importante que la calidad de los propios jugadores? Da un plus. Al final el estar fuera del campo con los jugadores, el tomarte una Coca-Cola con ellos en un bar o en su misma casa de ahora, eso creo que une mucho más al jugador y crea un vínculo más fuerte que dentro del campo. Porque al final primero tienes que conocer a la persona para exigirle como jugador, pienso. Y creo que este año pues se está logrando eso porque al final hay un grupo muy, muy sano, tanto de cuerpo técnico como de jugadores. Creo que estamos bastante unidos y creo que eso se está viendo tanto en la pretemporada como por lo que vimos ayer en el partido de Granada. Es que precisamente en el año del ascenso se transmitía un clima de vestuario muy sano y desde fuera se percibía eso. Finalmente se consigue el ansiado ascenso y a pesar de que, como has dicho, el primer tramo de temporada no tuviste un papel principal, ¿qué significó para ti volver a poner al Marto en tercera? Pues fue un orgullo tanto personal como familiar como de pueblo. Al final eran muchísimos años los que el Marto llevaba ya abajo en las categorías que no se merece y después de muchos kilómetros que han hecho tantos jugadores y ahora los que estamos y todo, pues ha sido la verdad que una motivación muy bonita y creo que nos merecíamos ese año porque, como tú has dicho, al final éramos un grupo de amigos más que un grupo de jugadores y culminar con eso esa temporada pues fue una experiencia increíble. Y para ir terminando, David, la temporada pasada da un paso al frente, vuelve a recuperar mucho protagonismo en el equipo, se vuelve a convertir en titular indiscutible y es la temporada en la que el Marto se vuelve a asentar en tercera, de la mano de Valenciano. Se consigue el objetivo mirando la tabla hasta el último día por esa plaza de arrastre, pero finalmente más holgadamente de lo que parece. ¿Cómo fue la temporada pasada en líneas generales? Pues bien, al final se salva la categoría, que era lo que consolidamos la categoría, que era lo que queríamos, y la temporada pues fue rara, porque no conseguíamos tener la estabilidad que el Marto siempre ha tenido en casa. Exacto, en casa no sacábamos los puntos, pero es verdad que fuera pues luego el equipo pues rendía y lo que no sacábamos aquí lo sacábamos fuera. Pero lo que te he dicho, al final fue una temporada atípica, pero se salvó la categoría y se consiguió el objetivo. Exacto, se salvó la categoría, que al final era lo que el club quería, que al final, después de venir tantos años de abajo, meterte otra vez en tercera siempre es un salto de calidad otra vez importante y creo que nos lo merecemos por trabajo, porque el año pasado el cuerpo técnico y los jugadores nos partimos la cara en muchos partidos y fue un éxito. ¿Y qué expectativas tienes de esta temporada, David? ¿Crees que ha habido un crecimiento a nivel de equipo, de plantilla? ¿Qué tal con Antonio? ¿Te gusta su estilo de juego? Bueno, sí, Antonio al final es un amigo, al final lo conozco desde que debuté en tercera, son muchos años conociéndolo y desde que dijeron desde que nos enteramos del fichaje de Antonio aquí, sabíamos que le iba a traer una buena plantilla, tanto David Silas como él sabía que iban a hacer una plantilla decente. Creo que hemos dado un salto de calidad en ese sentido
porque vienen jugadores con trayectorias ya largas en tercera y en categorías superiores. Y creo que la manera de jugar, tanto que quiere el míster como los jugadores que estamos, pues puede ser una temporada bonita. Pues si te parece, David, vamos a hablar un poco del próximo rival en Liga, del Torrejimeno. Tú ya has jugado allí, como hemos hablado a lo largo de tu trayectoria, y este año parece que se han hecho una plantilla muy potente, con un presupuesto considerable. Han traído a auténticos jugadorazos. Todo apunta a que estarán en la parte alta de la clasificación también. ¿Cómo afrontáis este partido tras puntuar contra el Granada B? ¿Crees que podremos este año recuperar esa fuerza que siempre nos ha caracterizado como locales? Pues esperemos que sí. Al final trabajamos para que el aficionado vea en casa buenos partidos y se saque los puntos, como siempre hemos hecho aquí en Martos. Y la verdad que viene un rival bastante difícil, con una plantilla muy, muy buena, que nos van a poner las cosas difíciles e intentaremos que no sumen nada. Al final nosotros luchamos por lo que te he dicho, jugar bien en casa, intentar sumar todo lo posible y eso es lo que vamos a trabajar. Muchos viejos conocidos también en el Torrejimeno, jugadores que han jugado aquí, como por ejemplo Javi Martínez y también Juanca, ¿no? Sí, son jugadores que ya han pasado por aquí, saben lo que es vivir y vestir la camiseta del Martos y saben a lo que vienen. Al final no es fácil jugar aquí y tienen que tener cuidado tanto a ellos como nosotros, porque va a ser un partido muy, muy disputado y creo que va a haber un bonito ambiente, tanto de aficiones como de equipo. Pues ojalá que tengamos ese ambiente que os merecéis, a pesar de que no vamos a jugar en casa. Como ya sabes, estaremos en el polideportivo, pero ojalá que la gente responda y empuje y se note que juguemos como locales. Pues vamos a ir terminando, David, con algunas preguntas de despedida. Sobre todo enfocadas a tu futuro. ¿Dónde te ves dentro de unos años? ¿Aún tenemos David Horno para rato, para unas temporadas, o te está empezando ya a plantear dar un paso al lado? No, espero seguir unos años más, no sé cuánto, no sé decir si 5, 6, 4, no sé, no tengo una fecha, pero es verdad que cuando van pasando los años pues ya te vas planteando en sacarte temas de entrenador, porque yo quiero seguir vinculado al mundo del fútbol, pero que de jugador espero tener por lo menos un par de 3, 4 años más, espero seguir vistiendo la camiseta del Martos. Pues terminamos con la siguiente pregunta que vamos a empezar a hacer a partir de ahora a todos los invitados. Y es que, ¿a quién te gustaría ver aquí en este podcast? Pues me han venido varios a la cabeza. Es verdad que como héroe del ascenso quiero a Fernando Campos. Y así de más gente, pues a Dani Muñoz. A Dani Muñoz. Quiero que la gente conozca. ¿Cómo está Dani de su operación? ¿Se ha recuperado bien de la apendicitis? Sí, ya tiene la recuperación, se recuperó bastante rápido y está con nosotros como uno más y hecho un avión. Pues serían dos grandes invitados, tanto Fernando como Dani. Ojalá que vengan cuando le invitemos. Pues David, muchas gracias por venir a este tercer programa, no podía ser menos, el capitán tenía que estar aquí en uno de los primeros. Ha sido un placer hablar contigo de fútbol, de tu trayectoria, también de esa faceta personal que muchas veces nos olvidamos que tienen los futbolistas, y estaremos encantados de recibirte en otra ocasión. Pues muchísimas gracias a vosotros y os espero cuando queráis. Pues eso ha sido todo. Esperemos que la entrevista haya sido de su agrado y la hayan disfrutado tanto como nosotros lo hemos hecho haciéndola. Así que nada más, solo recordarles que el domingo, alrededor de las 10 de la noche, estaremos en el postpartido con los compañeros de la prórroga. La retransmisión será en Twitter, ahora X. Así que allí la esperamos. De verdad, muchas gracias por estar al otro lado.